En su primera columna del programa de hoy, Guillermo Moreno analizará los dichos de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, durante la conmemoración del 24 de marzo en Las Flores. Cristian, tenemos otro viernes más en un formato tan especial como el que nos hace padecer esta pandemia. Pero bueno, la va llevando muy bien, Guitia, la felicito. Mire, el miércoles 24 de marzo hubo discursos relevantes aquí y en el exterior. Y aquí hubo uno muy importante en Las Flores, partido de la provincia de Buenos Aires. Estuvo la vicepresidenta hablando nuevamente en primera persona sobre el gobierno. Bueno, es una decisión que ha tomado. El gobierno es de Cristina también. Y a lo hecho pecho. Eso es lo que dice ella. Volvió a decir, no podemos pagar. No podemos pagar porque la Argentina no tiene plata. Claro, ahí hay una causalidad muy extraña. Porque la Argentina tiene plata. Ya lo explicamos hasta el cansancio, que la Argentina no es solo el Estado, no es solo lo público. La Argentina es lo público y lo privado. La que está endeudada es el espacio público y la que le sobran dólares es el espacio de lo privado. Entonces tenemos dos alternativas. O seguimos pensando que la Argentina es solo lo público, o empezamos a pensar, como pensamos siempre los peronistas, que es un gobierno esclavo de un pueblo libre. Y que lo mejor que tiene la Argentina es su pueblo, que no trabaja. Todo el pueblo en el Estado. Bien, hay que ordenar un poco los conceptos. Ahora, a su vez, lo que no hay en el caso de que la Argentina fuera lo público, ¿es plata o es trabajo y con el trabajo generar la plata y desde el sector público recaudar lo necesario para pagar? Y no hay alternativa. Piensen como pensamos nosotros, que lo público y lo privado. O lleguen a la conclusión de que lo privado no tiene importancia y es lo público. Igual tienen que poner a trabajar al sector privado para cobrarle los impuestos necesarios para pagar la deuda. Porque si el problema es que no pagás porque no tenés plata, si no trabajás, ¿de dónde la vas a sacar? Repito, si no trabaja el sector privado, ¿cómo el Estado va a cobrar los impuestos? Después podemos discutir las tasas impositivas, cuáles, pero si no hay trabajo, y no hay trabajo, y entonces tienen un lío bárbaro. En su columna de cierre, Guillermo Moreno se referirá a las mediciones del gobierno sobre la situación social y a las complejidades del actual contexto. Mire, Guitia, dijimos que no hay trabajo y tienen un lío bárbaro. Claro,
multiplican el lío porque encima están midiendo de una manera extraña los hechos sociales. Y entonces dicen, bueno, hay un 11% de desocupados. Claro, ellos mismos dicen que hay un 15% de subocupados. Ahora resulta que los muchachos que tienen planes son ocupados. Y si sacamos los planes y medimos bien la población económicamente activa, no como la están midiendo, y los que están subocupados lo ponemos en una proporción lógica con los desocupados, ¿no? Que ahora hay más subocupados que desocupados. Mire, Guitia, estamos como en 2001. Vuelta más, vuelta menos. Estamos como el 2001. Estamos como el 2001 en la situación económico-social. La diferencia son los planes, pero claro, eso trae un montón de complejidades por el otro lado. Un montón, porque no se está cumpliendo con aquello de que por lo menos cada uno tiene que producir lo que consume, que es una de las ideas liminares del peronismo. Mire, Guiti, hasta que no se ponga en orden la economía, esto no va a arrancar. Y hay que poner la economía argentina en orden. El peronismo sabe cómo se hace eso, y sí sabe cómo se hace eso. ¿Y cómo sabe usted que el peronismo sabe cómo se hace eso? Y porque ya lo hicimos. En este siglo, los únicos que no fracasamos somos los peronistas. Fracasaron los radicales, fracasaron los neoliberales con el PRO, los oligarcas con el PRO, fracasaron los progresistas con Alberto. Los únicos que no fracasamos somos los que pusimos a crecer este país a tasas chinas. Y entonces, ¿cómo se consigue el orden? Y haciendo lo que hay que hacer. ¿Y quién hizo lo que hay que hacer? Y los gobiernos peronistas. En este siglo. Es muy fácil, solamente hay que repetir lo que hicimos. Pero el mundo cambió. Mire, en términos generales, repetimos lo que hicimos y mire, la cosa va a caminar. Volvamos a la economía de ladrillo sobre ladrillo, va a ver cómo vuelve a florecer la Argentina. Pero para eso hay que hacer lo que hay que hacer. Y el progresismo nunca hizo lo que hay que hacer. Y este no es un gobierno peronista. Este es un gobierno progresista. Y entonces construyamos el gobierno peronista. En el marco de la ley y el orden, ahí tenemos las elecciones, empecemos a construir el futuro gobierno peronista. Gracias, Guitia. Hasta el viernes. Moreno, ¿qué programa el día de hoy? Todas y todos han estado contundentes, concisos, precisos. Moreno, recuerda, Néstor decía que florezcan 1000 flores. Y en esa línea se hizo el reportaje a Casey. Y en esa línea Casey habló. Estuvo muy interesante, reflexivo, profundo. Se presentaron temas para seguir tratando, para seguir pensando. Voy a retomar dos muy brevemente. La revolución. ¿Qué tema? La revolución peronista. Revolución desde la cual hablamos nosotros. Por cierto, no surge ni se hace desde el Estado, sino que nace del pueblo, de las organizaciones libres del pueblo. Y las conducen quienes interpretan, escuchan ese sentir, ese latir popular y dan respuesta a las necesidades y a los planteos del pueblo. Desde ya, Moreno, que el Estado, como ocurrió con los gobiernos peronistas, cristaliza y da respuesta desde el punto de vista político e institucional a esas necesidades planteadas, a esa demanda popular. Recordemos que el poder, nosotros decimos y nosotras, que está en el pueblo, el poder está en el pueblo,
No es el Estado el que empodera al pueblo, no, no. Es justo al revés. Y retomo también el tema de la política. Para nosotros, siempre la política fue una herramienta de transformación. Esa concepción de la política que recuperamos durante los gobiernos de Néstor y de Cristina, como decía Casey, y que sostenemos en el día a día. El problema es cuando parte de la política, entre comillas, se centra en el camino de la carrera en el Estado. Entonces empieza a girar sobre su eje, mirándose el ombligo, y se va alejando cada día más del pueblo, del sentir popular. Y ahí tenemos no solo una agenda que no interpreta lo que está ocurriendo, sino un problema político importante, no solo de representación, sino que puede ir transitando el camino de la anomia. Y una vez más hemos llegado al cierre de nuestro programa.